¿Qué hubo? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Fíjense que hoy estoy contento porque hace tiempo no hacíamos ese tipo de formato en el cual hablamos así como de frente. Y la verdad es que me gusta también mucho. Sí hemos salido mucho a grabar cosas bien padres, bien interesantes, pero también este tipo de formato en el cual solo hablamos así como de manera más íntima, más cálida, también me gusta mucho. Entonces, sin más, vámonos al tema que venimos a hablar el día de hoy. El año nuevo. Hoy se termina un año y mañana empieza un nuevo año. La neta, qué locura, ¿no? Yo sé que hay personas que dicen, ay, todo eso pues no importa, ¿no? Tú puedes cambiar el año que sea. Me estoy refiriendo mucho como a los cambios de ciclos, ¿no? Que para muchas personas como para mí es importante, ¿no? Que termine un año y empiece otro. Como cerrar ciclos para poder comenzar otros, ¿no? La verdad es que sí, yo sé que hay personas que opinan que, pues que no, que en cada momento del año puedes ir cambiando y que, o para qué necesitas que se termine un año y empiece otro para ahora sí hacer planes y bla, bla, bla. Pero ¿sabes algo? Lo que yo pienso y respeto todo tipo de mentalidades, siento que está muy bonito ese romanticismo con este cierre de año y empezar otro, porque de verdad que sí está padre tener eso como en tu mente, como en tu ordenador mental, por así decirlo, y organizarte de esa manera, ¿no? Como cerrar un ciclo y empezar otro, ¿no? Como que eso le da mucha paz a nuestras mentes y nos da mucha como oportunidad de crear nuevas cosas, tanto en proyectos como en relaciones, como en amistades, como en la salud, en un chorro de cosas. Y se me hace muy bonito tener como esa tradición de que se termina un año y empieza otro, ¿no? Y hacerle toda una celebración a ese último día del año, despedirlo como se debe y darle la bienvenida al otro. Eso se me hace a mí la neta bien chingón. Y personalmente fue un año que hubo de todo, la neta hubo un chorro de cosas, tanto buenas como malas. Y yo te pregunto a ti, ¿no? Pues ¿quién no? ¿Quién no tuvo cosas buenas y malas así en la vida? Subidas y bajadas, subidas y bajadas. Bien dicen por ahí que cuando estás como estático, estable, pues ya estás del otro lado, ¿no? Entonces, mientras estemos acá vivos y demás, vamos a estar acá como una montaña rusa de subidas y bajadas. La verdad es que la vida es así, ¿no? Y es muy interesante que sea así porque es lo que le da como el saborcito. Imagínate que todo fuera así como plano, sin mucha emoción, sin mucha acción, tanto cosas buenas como malas. La verdad es que pues fuera algo aburrido, ¿no crees? Coméntame aquí abajo lo que tú piensas para saber también tu manera de pensar. Pero lo poco o mucho que he aprendido en esta vida es eso, que la vida va así, ¿no? Como una montaña rusa, para arriba y para abajo. Entonces, dar lo mejor de ti, ¿no? Con la información que tú tienes en ese momento. Y me han ayudado tanto como libros, videos en YouTube, personas, algunos cursos, algunas películas, incluso familiares, amigos. Todo eso siempre ayuda como para ir para adelante. Que creo que ese es el objetivo, ¿no? Sea como sea, seguir para adelante, ¿no? Puedes estar en el lugar que tú quieras, pero seguir hacia adelante yo creo que es lo chingón. Y fueron muchas cosas, ¿no? A grandes rasgos. Pero algo muy importante para mí en este año fue el nacimiento de mi canal de YouTube, Arturo del Mar. Y ahí quiero agradecerles un chorro, la verdad, a cada persona que está viendo este video, que ha visto mis otros videos, amigos, colegas que también me han dado consejos, personas que he conocido en el camino, familiares que también me han apoyado de, lo estás haciendo chido. A todos de verdad, muchísimas gracias por su apoyo, eso yo lo llevo acá en el corazón. Y es algo que nunca se olvide, se siente bien bonito. La verdad se siente bien bonito el apoyo porque, no sé, yo lo comparto, ¿no? Si de repente ves que un familiar, un amigo, está iniciando un proyecto con todo el corazón, con toda la pasión, con todas las ganas, creo que apoyarlo es lo menos que podemos hacer porque al final lo que damos, recibimos, ¿no? Es como mi filosofía, pero también está muy bonito como apoyar de corazón a alguien que está haciendo las cosas con amor. La verdad eso a mí se me hace bien chingón más que criticar y decir, no, que esta persona que está haciendo, qué ridículo, que bla, bla, bla. Más bien aplaudirles porque están animando, se están arriesgando a hacer algo que les gusta sin importar lo que digan los demás. Entonces eso a mí se me hace bien chingón y desde ahí ya es muy respetable para mí. Y pues muchas gracias a las personas que han apoyado este canal. La verdad es que, como les digo, ha sido un camino de subidas y bajadas, de un chingo de aprendizaje como todo. Pero algo que me ha llenado a mí de satisfacción, de orgullo. La verdad es que a este canal le tengo un chingo de cariño porque me ha abierto muchas puertas de conocer nuevas personas, nuevos lugares, conocer este mundo del YouTube. La verdad se me ha hecho algo bien suave. Y pues cuando iniciamos este canal empezamos como hablando de muchos temas más como espirituales, personales, así hablando como estamos hablando ahorita, muy íntimamente, muy de manera cálida. Y me encanta hacer eso y creo que lo voy a seguir haciendo. Pero después empezó como a mutar todo a unas pláticas bien interesantes, bien mágicas que estuvimos con un chorro de personas que conocí y que aprendí muchísimo de ellos. Me encanta mucho también esa parte del canal. Y después empezamos ya a hacer videos yendo a lugares a conocer la comidita rica que nos encanta, que a todo el mundo nos encanta, la comedera. Lugares bien bonitos en mi hermoso México que me ha tocado conocer a través del canal. La verdad es algo
increíble y podérselos compartir, que al final ese es el objetivo, compartirles aquello que yo estoy viendo para que de alguna manera les pueda servir lo que hay por allá o simplemente entretenerse. La verdad es que me ha encantado presumir México, ya que es un país de verdad que hermoso, por donde la veas tiene un chorro de cosas, desde las personas que de verdad que son personas bien buenas, bien cálidas, su comida, que te digo, los taquitos, los antojitos mexicanos, toda la gastronomía mexicana, a la ciudad que llegas, al pueblito que llegas, a donde llegues, encuentras algo bien típico y bien rico de ese lugar. Y pues la arquitectura, los eventos, y ya nos podemos ir muy lejos, pero de verdad que me ha encantado mucho y ese ha sido como mi objetivo, mi misión, compartir y presumir México desde el corazón y desde lo que yo veo, ¿no? Desde mi perspectiva. Se me hace algo bien lindo y bien bonito. Y pues acá me traje una copita para brindar. Salud, salud por ustedes, salud por mí, salud por nosotros. Salud. La verdad es que muchas gracias, he gozado mucho hacer este contenido y aquí empieza el tema en el cual venimos a hablar el día de hoy, que es, muchas veces puedes como confundir, ¿no? Cuando es una persona que se dedica a hacer videos de cualquier tipo, ¿no? Pero en este caso hablando de mí, que voy a viajes y demás, podrás pensar y me han comentado, no, pues qué padre, pues te la pasas de vacaciones y esto y el otro. Y te voy a decir algo, o sea, cuando vas de esa manera, no es para nada igual que cuando vas de vacaciones, son cosas totalmente distintas. Y creo que es un estilo de vida en el cual te vas como adaptando a ello, ¿no? Por ejemplo, muchas veces he ido con mi familia, me acompañan al viaje y pues no puedo compartir mucho con ellos porque estoy realmente documentando, grabando todo eso, tratando de juntar toda la información posible para después editarla y compartírselas, que al final es el objetivo, totalmente es ir a soltar todo, a desestresarte, a relajarte, a dejar todo lo de la oficina, lo del trabajo en casa y relajarte, ¿no? Pero ir a grabar un video, a grabar un vlog, a una ciudad, a un festival, a donde sea que vayas, es ir a trabajar, es llevar tu cámara y estar dedicándote a eso y darle prioridad a eso. Entonces sí es completamente diferente ir de vacaciones o ir a grabar un video. Y la verdad es que a mí me encanta, pero algo que me gusta mucho desde niño, la fotografía, el video, y YouTube para mí me cayó como anillo al dedo de hacer videos porque me gusta mucho grabar como lo más que puedo y de eso editarlo, pero todo así como muy artesanal, ¿no? O sea, hacer un video así como en forma, eso es lo que me gusta, ¿no? Las historias de Instagram, pues creo que es diferente. Creo que también hay gente que tiene mucho talento para hacer historias y demás, pero personalmente no es algo que yo haga mucho, la verdad. Es como muy a grandes rasgos lo que yo comparto en Instagram, porque me gusta mucho más traer la cámara e ir grabando todo y eventualmente editarlo y convertirlo en un video, ¿no? Eso a mí me encanta, pues porque me gusta todo el proceso que conlleva para que el video salga en YouTube, que es un proceso ahora sí que tedioso, ¿no? Porque desde que empezó este canal, y haciendo un paréntesis, hemos subido un video cada semana y después fueron 2 y últimamente han sido 3. Entonces para subir cada video sí te chutas, yo creo que por cada video conlleva un trabajo bien interesante y bien complejo. La verdad es que no sé qué te gusta, o sea, el tiempo que vas a grabarlo, ponle un día de eso que me estoy yendo así bien bajito, mínimo un día. Otro día de editar y demás, ponle que 2-3 días ya tienes tu video, que es lo que te llevó. La edición es algo que también conlleva como mucho tiempo, mucha dedicación, mucho enfoque de andar cortando ahí como artesanalmente, como esa pieza. Así lo veo yo, ¿no? Como si tuvieras una pieza así de plastilina o de barro y le estás esculpiendo ahí para que, quitándole como esas cosillas para darle forma a esa figura que quieres llegar a ser, ¿no? Para mí hacer un video es eso, y la verdad es que es un proceso que te abruma un poco y que te estresa de repente. Pero a mí me encanta, pues me encanta estresarme de esa manera y abrumarme de esa manera. Y creo que es lo bonito y lo importante, que tenemos la oportunidad en la vida de abrumarnos y estresarnos con lo que nosotros elegimos, ¿no? Porque cualquier trabajo en el mundo, considero yo, que te lleva a eso, ¿no? Estresarte y abrumarte si lo estás haciendo de esa manera, ¿no? Si estás trabajando ahí como arduamente, creo que te va a llevar a estresarte y abrumarte. Pero como digo, si ahora sí que cada quien elige sus batallas. Salud. Está muy bueno ese vino tinto, bien rico, bien suave, así. Me gusta mucho como el vino tinto te relaja, entonces. Y pues estamos aquí bien a gustito platicando. Y pues como les venía diciendo, y pues sí, ha sido un proceso del cual hemos subido un video cada semana, luego 2 y ahorita últimamente hemos subido 3. Entonces considero yo que cualquier trabajo de repente ocupas un espacio, un tiempo, una vacación para respirar, ¿no? Para refrescarte, para reiniciarte, resetearte y volver a empezar ahora sí que con todo, ¿no? Porque si no, uno ahora sí que se abruma de más, se estresa de más y es ahí cuando vale madre todo. Considero que es cuando vale madre todo porque hasta llegas ya como a este trabajo lo empiezas hasta a ver como todo mal, ¿no? Y demás, por más de que te guste lo que haces, creo que pasa y es muy necesario. Obviamente no te vas a estar tomando vacaciones cada mes, cada 2 meses porque pues
Si no, ¿a dónde vas a llegar con tu trabajo? Creo que a ningún lado, ¿no? Cada trabajo ocupa dedicación y constancia y estar ahí firme para estar mejorando cada vez más y cada vez poder ser mejor en lo que haces, ¿no? Pero por eso digo que me gusta mucho el año nuevo, porque está excelente para ese pretexto de parar 2 semanas, 3, y ahora sí que tomar ese respiro, ese descanso y reiniciar el próximo año, ahora sí que con todo, ¿no? Creo que la mayoría de las personas tiene como ese espacio para poder hacerlo y es bastante sano, es bastante sanador poder tener ese espacio para todo esto que vengo comentando, ¿no? Para reiniciarte, resetearte, refrescarte y como oxigenarte mucho y reiniciar ahora sí que con todo. Entonces, si darle muchas vueltas, me voy a tomar 2 semanas, las cuales de verdad los voy a extrañar un chorro. Se los juro que sí lo voy a extrañar mucho porque ya les tengo cariño. De repente cuando comentan los ubico. Y también todo este proceso que he venido platicando de que conlleva subir un video, también lo voy a extrañar un chorro. Pero creo que es muy necesario darme este espacio para oxigenarme y volver con todo el próximo año. Ya tenemos... Ahora sí que haciéndoles un adelanto, ya tenemos una serie de videos y planes que se vienen para este canal, Arturo del Mar, bien suaves. Entonces nos vamos a tomar 2 semanas, las cuales les digo que les voy a extrañar mucho. Espero que ustedes también me extrañen de la misma manera. Y pues bueno, si me extrañan un poquito, pueden ir a ver mis videos anteriores y ahí comentarme, decir, oye Arturo, me gustó esto no tanto. Y ahí yo voy aprendiendo con ustedes, entonces pueden ir a visitarme de esa manera. Pero de verdad, los voy a extrañar mucho. Recuerden que tenemos el libre albedrío de poder decidir lo que queramos, de poder accionar en lo que nosotros queramos. Nadie te puede obligar y decir qué hacer en tu vida, porque tú eres el único piloto de esa vida que tú tienes, ¿no? Es como el otro día estaba escuchando un podcast de una persona que admiro bastante, de un cantante de una banda que se llama Blink-182, el buen Tom. Y él decía que cuando estás así es como si no llevaras el control de tu carro, ¿no? Como si fueras de pasajero en el auto de alguien más y simplemente observando a ver a dónde te va a llevar esa persona. Pues sí, vas muy cómodo, vas pues dejándote llevar, ¿no? Pero al final no vas a llegar al destino que tú quieres. Entonces, cuando tú agarras el volante de tu auto, pues sí, tal vez va a ser más abrumador, más estresante de alguna manera, como hemos venido platicando. Pero vas a llevar el control de ese auto y te vas a dirigir hacia donde tú quieras. Nadie te va a decir a dónde ir. Entonces creo que es mucho eso, que nadie te diga qué hacer. Abrúmate y estrésate en lo que tú decidas hacer, no en lo que decidan los demás. En qué te vas a abrumar y estresar, porque eso ya se vuelve muy caótico. Y es ahí donde empiezan muchos problemas dentro de nosotros. De verdad, arriésgate, cree en ti. Porque cualquier cosa que tú sientas acá en el corazón, por algo está ahí como latiendo. Por algo te lo está diciendo tu intuición, ¿no? Por más loco que parezca, siempre va a haber personas, despreocúpate de eso. Siempre va a haber personas que te digan, ay, no lo puedes hacer, eres un soñador, bla. Siempre va a haber alguien así, despreocúpate de eso. Simplemente enfócate en lo que tú quieres y hazle caso simplemente a las personas que sí te apoyan, que sí creen en ti. Y que no se te olvide que la primera persona que debe de creer en ti eres tú mismo. Nosotros mismos somos los primeros que debemos de creer en nosotros mismos, ¿no? Porque si el trabajo no empieza desde acá, desde adentro, ¿quién te va a creer? Me pregunto yo, ¿quién chingados nos va a creer si nosotros mismos no la creemos? Los seres humanos somos muy evidentes, se nos nota cuando no hacemos algo de corazón, cuando no nos apasiona algo que hacemos, cuando no lo hacemos con amor, cuando lo hacemos por una pose, por esto que por el otro. Créeme que se nota bastante cuando no viene desde acá del corazón, cuando no es natural, ¿no? Entonces lo único que te puedo compartir yo es eso, haz las cosas siempre desde el corazón, porque eso es lo que más lejos llega y es donde más lejos vas a llegar, haciendo eso que de verdad te prende, que prende un fuego en ti y puede prenderlo en el mundo entero. De verdad, muchas gracias por todo, de verdad, de corazón. Te voy a extrañar mucho, pero nos vemos muy pronto en 2 semanas en tu canal, Arturo del Mar. De verdad espero que este año haya sido de mucho aprendizaje, de muchas bendiciones, de mucho de todo, porque